Hola, buen día. Mi nombre es Natalie Weixler y hoy vamos a hablar de la traducción. Para ello vamos a recordar el dogma central de la biología, en donde el ADN se puede copiar a ARN mediante la transcripción y el ARN se puede copiar a proteínas mediante el proceso de la traducción, que es justamente lo que vamos a ver hoy. Y finalmente el ADN también puede replicarse, o sea, duplicarse a sí mismo. ¿Para qué se realiza la traducción? Para obtener proteínas. Y para ello vamos a recordar algunos conceptos. Las proteínas, recordemos que están formadas por aminoácidos. Y cuando hablamos de genética y del código genético, cada aminoácido está codificado por 3 bases nitrogenadas. Estas 3 bases juntas se denominan tripletes. Al final de la charla vamos a ver un cuadro con todo el código genético en donde vamos a ver cada uno de los tripletes a qué aminoácido corresponde. Aquí tenemos simplemente un ejemplo, un triplete compuesto por citosina, guanina y uracilo corresponden al aminoácido arginina, o sea, significan arginina. Recordemos las bases nitrogenadas en el ARN, que son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Entonces, las distintas combinaciones de estas bases nitrogenadas nos van a llevar a este código genético en donde cada triplete de bases significa un aminoácido diferente. Para poder realizar la traducción, lo que vamos a necesitar fundamentalmente es el ARN mensajero, que justamente es aquel que tiene incluido en su formación lineal estos tripletes de bases, ¿sí?, agrupados. Por lo tanto, cada uno de estos tripletes, cuando se van a leer, van a significar, como dije anteriormente, un aminoácido determinado. Un ARN de transferencia, que es aquel que va a transportar, va a llevar el aminoácido específico hasta el ARN mensajero para ir colocando los aminoácidos en cadena y luego a través de enlaces peptídicos formar una proteína. Y en este caso, si lo miramos con mayor detalle, hay una zona que se denomina anticodón, que es justamente el triplete del ARN de transferencia, o sea, el triplete en donde estas tres bases nitrogenadas se van a unir a su triplete complementario sobre el ARN mensajero, se denomina anticodón, ¿sí?, en el caso del ARN de transferencia. Y el mismo lugar en donde se va a unir sobre el ARN mensajero se denomina codón. Por lo tanto, se va a unir en el proceso de traducción el anticodón del ARN de transferencia, que a su vez transporta el aminoácido que va a estar ubicado en este lugar, con el codón del ARN mensajero. Y así se va leyendo en secuencia todo lo largo del ARN mensajero, insertándose los diferentes ARN de transferencia. También vamos a necesitar un ribosoma y una enzima que se encuentra dentro de la subunidad mayor, que es la peptidiltransferasa. Recordemos que el ribosoma se compone de una subunidad mayor y una menor. Como dije recién, en la mayor se ubica esta enzima que va justamente a transferir los distintos aminoácidos a la cadena en formación. Y la subunidad mayor consta de 3 sitios, el sitio aminoacil o aminoacídico, el sitio peptidil y el sitio de salida o sitio exit. Vamos a necesitar también otra enzima que se denomina aminoacil ARNT sintetasa, que es la encargada a través de sus 2 sitios activos de permitir la unión del ARN de transferencia a su aminoácido específico. Cada ARN de transferencia tiene una estructura particular que le va a permitir la unión a un aminoácido específico para ese ARN de transferencia, que luego va a llevar al sitio de traducción en donde está el ARN mensajero. Y obviamente aminoácidos también vamos a necesitar. Las etapas de la traducción se componen de la activación de los aminoácidos, o también denominado aminoacilación,
y de la traducción propiamente dicha, que, como vimos también en la transcripción, consta de una iniciación, de la elongación y del proceso de terminación. Vamos a ver la primera de las etapas, que es la activación de los aminoácidos. Este proceso permite la unión del aminoácido a su ARNT específico, como les mencioné recién, a través de la enzima aminoacila RNT sintetasa. En este caso vamos a ver una pequeña animación en donde se va a unir primero el aminoácido específico para esa enzima, luego a través de la energía que se obtiene de los enlaces del ATP de un enlace específico con un grupo fosfato, se va a permitir la unión del ARNT específico para ese aminoácido a su aminoácido. Entonces, lo que vamos a observar es que se une el aminoácido específico a la enzima, luego se une el ARN de transferencia específico a la enzima y luego a través del ATP, de la energía del ATP, se obtiene esta unión del ARN de transferencia a su aminoácido específico. Vamos a verlo entonces. El aminoácido, aquí tenemos el ATP, el ARN de transferencia que se une a la enzima y la posibilidad de unirse a su aminoácido específico, ¿sí? O sea que la función de esta enzima fundamentalmente es permitir que el aminoácido se pueda unir a su ARN de transferencia, utilizando para ello la energía de un enlace del ATP. ¿Sí? Aquí tenemos el ARN de transferencia y finalmente la enzima que permite la unión de ambos. La traducción, específicamente hablando ya, dijimos que constaba de 3 etapas. La primera es la iniciación. Aquí se une la subunidad menor del ribosoma al ARN mensajero. Luego se une el primer ARNT que lleva su aminoácido, que en este caso va a ser la metionina, siempre en el caso de las células eucariontes, y que se va a unir, como dijimos recién, en el ARN mensajero a un triplete de bases que se denomina codón. Cuando es el primer ARN de transferencia que se une, que lleva metionina, se va a unir a un codón que tiene estas características de bases, que son la adenina, el uracilo y la guanina, que es el codón de inicio del ARN mensajero. Y finalmente se une la subunidad mayor del ribosoma, formando así el complejo de traducción. Vamos a verlo aquí en esta animación. El codón de inicio, AUG, la unidad subunidad menor, se acerca el ARN de transferencia específico con el anticodón complementario, lleva metionina y se une la subunidad mayor. ¿Sí? Una vez más, subunidad menor, ARN de transferencia con su anticodón transportando la metionina y la unión de la subunidad mayor. Así se forma el complejo. La etapa de elongación es simplemente el agregado sucesivo de distintos aminoácidos a la cadena de acuerdo a lo que se está leyendo en el ARN mensajero. O sea que se unen los distintos ARNT, denominados aminoacila RNT porque están llevando su aminoácido, reconocidos por cada codón complementario. Y se forman los enlaces peptídicos porque esa cadena, a medida que se agregan los aminoácidos, se va alargando. Para poder realizarse la lectura, el ribosoma se tiene que ir desplazando para ir leyendo la cadena completa. Ese proceso de ir desplazándose se denomina translocación. Vamos a verlo en esta animación. El complejo ya está formado, ¿sí? Aquí ingresa un ARN de transferencia con el codón complementario y su aminoácido y sucesivamente esto va pasando a través del sitio A, siempre es el lugar libre para que ingrese un ARN de transferencia. Recuerden que tiene que ser complementario su codón del ARN mensajero con el anticodón del de transferencia y va dejando
los aminoácidos a medida que va contactando con el ARN mensajero. Fíjense que se está desplazando el ribosoma para seguir leyendo esta cadena, y este desplazamiento dijimos que se denomina translocación, para poder leer cada uno de estos tripletes en forma consecutiva, ¿sí? Entonces, ingreso de la ARN transferencia, unión peptídica para unir los aminoácidos, translocación, nuevo ingreso, unión peptídica, se va el ARN transferencia, se transloca, ¿sí? Este proceso va a seguir hasta que se encuentre un codón de terminación, un triplete que dice que hasta ahí es el punto de lectura para poder formar esa proteína. O sea que si se observa es un proceso bastante simple y mecanizado, en donde cada vez que se desplaza el ribosoma ingresa una ARN transferencia, transfiere el péptido, el que ya lo transfirió se va, se transloca, vuelve a ingresar uno nuevo, se transfiere el aminoácido, el que transfiere se va y se vuelve a desplazar, y así sucesivamente. Finalmente, entonces, la terminación, como dije recién, consiste en reconocer un codón de terminación. Se separa luego la cadena ya formada de polipéptidos y se separa el ARN mensajero del ribosoma. O sea que se separan todos los elementos, todos los compuestos de este complejo de traducción, y pueden nuevamente volver a comenzar a traducir otra hebra de ARN mensajero. Si lo vemos aquí, cuando llega al lugar de terminación, se inserta una proteína de terminación, un factor de terminación que no permite que otro ARN de transferencia se pueda incorporar. Por lo tanto, esa unión del factor de terminación le da la señal a la peptidiltransferasa, que es la que dijimos que está aquí en la subunidad mayor, justamente generando los enlaces peptídicos, para poder romper la unión con el último ARN de transferencia, liberar la cadena polipeptídica y luego separar el complejo, ¿sí? Existen varios codones de terminación, ahora los vamos a ver. Uno de ellos es el que tiene la secuencia UGA. Entonces, cuando llega el factor de terminación acá, automáticamente la señal es: hasta aquí llegó la traducción. La peptidiltransferasa corta la unión con el ARN de transferencia, como dijimos recién, acá se libera la cadena y el complejo se deshace. Cuando hablamos de código genético, hablamos de que es símil un diccionario, ¿sí? Que establece una equivalencia, como dijimos al comienzo, entre la secuencia de los nucleótidos y la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Es universal, está presente en casi todos los seres vivos conocidos. Se lo denomina también degenerado. ¿Por qué? Porque varios tripletes pueden codificar para el mismo aminoácido. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener tripletes diferentes que significan lo mismo. Pero no es ambiguo. Quiere decir que cada triplete va a especificar un solo aminoácido. Y esto lo vamos a ver mejor en este cuadro, en donde podemos tener varios tripletes que significan el mismo aminoácido, ¿sí? Pero cada uno de estos tripletes significa un solo aminoácido. Por lo tanto, es un código no ambiguo en ese sentido. Acá vamos a ver el AUG, que mencionamos como codón de inicio para la metionina, y aquí tenemos los tres tipos de codón stop. En el ejemplo anterior del videíto vimos el UGA, pero podemos tener UAG o UAA, que también significan stop. Por lo tanto, cuando está en el ARN mensajero, esto le da la señal para terminar la síntesis de la proteína una vez encontrado este codón de stop. Gracias por su atención.